Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días y muy buenas tardes, amados amigos y hermanos, en este domingo 29 de junio, último fin de semana de este año de 2025, ¿verdad? Esperamos que se encuentren muy bien, esperamos que Dios les esté bendiciendo y que les haya bendecido a lo largo de esta semana que pasó, ¿verdad? Y bueno, pues amados amigos y hermanos que nos podemos ver a través de esta red social de Facebook, espero que se encuentren muy bien y en este día nuevamente estaremos transmitiendo la enseñanza bíblica acostumbrada, ¿verdad? Para nosotros hoy domingo, medio del día, domingo mediodía. Y bueno, en este día vamos a estar tocando un tema que le hemos puesto por título, la tentación de Jesús. Y creo que ya algunos de los hermanos, ¿verdad? Saben de qué vamos a estar hablando, los que conocemos el texto bíblico. Vamos a estar hablando acerca de una porción bíblica que se encuentra en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 14, ¿verdad? Donde podemos ver ahí lo que ocurre. Dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo fue tentado por el diablo, ¿verdad? Después de haber ayunado por 40 días. Y déjeme contarle un poquito del contexto, ¿verdad? El contexto de esta escritura. Dice que cuando el Señor Jesucristo fue bautizado, ¿verdad? Por Juan el Bautista, ahí en el río Jordán. Dice que después de haber sido bautizado, dice que después de que nuestro Señor Jesús fue ahí bautizado, dice que el Espíritu Santo vino poderosamente sobre él, ¿verdad? En forma de paloma. Y bueno, pues a partir después de ese momento dice que el Espíritu Santo lo guió, ¿verdad? Lo guió al Espíritu, al desierto, ¿verdad? Y dice que allí estuvo por 40 días, 40 noches, y dice que en esos días no comió absolutamente nada. Y esto que vamos a estar viendo en este día tenemos una enseñanza muy grande aquí de parte de nuestro Dios y Señor Jesucristo para la vida de todos los creyentes, ¿verdad? Porque las tentaciones no es solamente algo que haya sufrido el Señor Jesucristo, sino que el Señor Jesús dijo: de la misma copa que yo beba, ustedes beberán. O sea, todo lo que yo pasé y todo lo que yo viví en mi vida terrenal, como siervo de Dios, ¿verdad? Como el Hijo de Dios, ustedes también lo van a sufrir. Y bueno, hoy vamos a estar hablando precisamente de esto que se titula la tentación de Jesús. Y como decía yo, y siempre lo he comentado, el deseo de nuestro corazón es que esta enseñanza, que esta predicación, la exposición de la palabra de Dios, nos sea de bendición y edificación para la vida de todos nosotros, ¿verdad? La palabra de Dios nos enseña que la Biblia, la Escritura, la santa palabra de Dios es el alimento espiritual para nuestra alma, y aparte de eso es el alimento espiritual para nuestra fe, y es nuestra luz y nuestra guianza en este mundo. Y bueno, para empezar quisiera que me acompañara al Evangelio de Lucas, Lucas capítulo 4, versículo 1 al 3. Vamos a estar viendo esta porción bíblica, ¿verdad? Lucas es el tercer evangelio, tercer libro del Nuevo Testamento. Yo lo voy a leer en una versión actualizada, que es la Nueva Traducción Viviente. Como hemos dicho, nosotros usamos versiones actualizadas porque su traducción, más bien el vocabulario y el léxico que se emplea son actuales, son más entendibles. La Reina Valera, que es la versión tradicional, tiene un lenguaje un poquito más anticuado, en desuso, y aparte de eso tiene los eruditos bíblicos y un servidor también han comprobado que tiene algunos errores de interpretación, de traducción en algunas partes, ¿verdad? Entonces son mejores las versiones actualizadas, como la Nueva Traducción Viviente, la versión Biblia Palabra de Dios para Todos, la nueva versión internacional, la Nueva Traducción Viviente, como decía yo, y algunas otras, ¿verdad? Que han actualizado su vocabulario. Y aparte de actualizar su vocabulario, los revisores de las sociedades bíblicas, los comités de revisión de las sociedades bíblicas, que son los que crean las nuevas versiones, se han dado la tarea de hacer unas investigaciones minuciosas basados en muchos recursos que hay en la actualidad, ¿verdad? Y aparte de eso, la facilidad que tenemos hoy en día para poder viajar, ¿verdad? El hombre hoy tiene la facilidad de viajar a muchos lugares para cotejar numerosas copias y textos bíblicos antiguos que están en perfecto estado, aunque los originales ya no existen, sino existen copias. Las copias más antiguas son las más apegadas, ¿verdad? Y bueno, se ha podido comprobar y corroborar muchas cosas que en algunas versiones, sobre todo la versión tradicional, la Reina Valera, estaban mal interpretados o mal traducidos.
y tenía algunas alteraciones, ¿verdad? Y por eso es que las nuevas versiones son mejores, se las recomiendo. Para el estudio es importante tener varias versiones y no canonizar una sola versión como tradicionalmente se usa la Reina Valera, ¿verdad? No es importante para el estudio de la Biblia tener varias versiones. Y bueno, dicho esto, vamos a entrar ahora sí de lleno al del tema de este día, que tiene por título la tentación de Jesús en el desierto. Y dice el Evangelio de Lucas, cuenta, ¿verdad? Lucas en su Evangelio dice: entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del río Jordán, y el Espíritu Santo, el Espíritu lo llevó al desierto, o sea, lo guió al desierto, donde fue tentado por el diablo durante 40 días. Jesús no comió nada en todo ese tiempo y comenzó a tener mucha hambre. Versículo 5. Entonces el diablo le dijo: si eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se transformen en pan. Pero Jesús le contesta, Jesús le dijo: no, no. Las escrituras dicen, la gente no solamente vive de pan, ¿verdad? La versión tradicional dice, no solamente de pan vivirá el hombre. Versículo 4, versículo 5, dice: entonces el diablo lo llevó a una parte alta, o sea, dice que otra versión y otro evangelio dice que lo llevó a un monte alto, ¿verdad? Dice: y desplegó ante él todos los reinos del mundo en un solo instante, o sea, en un solo momento le mostró todos los reinos del mundo, ¿verdad? Sobre los cuales, obviamente, por el contexto inmediato, sabemos que Satanás tenía el pleno gobierno, el absoluto gobierno a raíz del pecado de Adán, y desde ese entonces hasta antes que el Señor Jesucristo fuera sacrificado y resucitara, ¿verdad? Entonces el diablo vuelvo a repetir, versículo 5 dice: entonces el diablo lo llevó a una parte alta y desplegó ante él todos los reinos del mundo en un solo instante. Y le dijo: te daré la gloria de estos reinos y autoridad sobre ellos, le dijo el diablo, porque son míos para dárselos a quien yo quiera. Te daré todo esto si me adoras. Jesús le respondió: las escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvele solo a él. Fíjense que aquí hay el diablo siempre ha sido mentiroso. Es cierto que Satanás, a raíz del pecado de Adán y de Eva, adquirió cierta autoridad sobre el hombre, sobre el reino del hombre, los reinos de la humanidad, pero nunca jamás ha sido una autoridad ilimitada, porque la verdad de las cosas es que las Sagradas Escrituras en el Antiguo Testamento nos enseñan que el mundo y su plenitud le pertenecen al Señor, y que el Señor le da a cada quien, ¿verdad? Dice que le da a cada quien el reino que él desea, ¿verdad? Obviamente el diablo, a raíz del pecado, tuvo el derecho, por decirlo así, el derecho obligado de poder tener injerencia en el reino humano, ¿verdad? Pero el diablo siempre ha sido mentiroso y capcioso, ¿verdad? En sus argumentos. Y bueno, esto era verdad, mentira, mitad verdad, mitad mentira, ¿verdad? El Señor Jesucristo le responde: las escrituras dicen, o escrito está, ¿verdad? Adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él. Versículo 9 dice: entonces el diablo lo llevó a Jerusalén, a la parte más alta del templo, o sea, al pináculo del templo, como dice otra versión, y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate hacia abajo, no tírate para abajo, pues las escrituras dicen, Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te guarden, y te sostendrá con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Pero el Señor Jesucristo, ¿verdad? Le contesta en el versículo 12, podemos ver que le contesta y le dice: Jesús le respondió: las escrituras también dicen, las escrituras declaran, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Y cuando el diablo terminó de tentar a Jesús, lo dejó hasta la siguiente oportunidad para tentarlo. En esta, primero que nada, esta porción primero podemos ver que fue una de las muchas ocasiones que el diablo tentó al Señor Jesucristo. No fue la última vez que lo tentó. A lo largo del ministerio público de nuestro Señor Jesucristo, podemos ver, aunque no directamente, pero sí veladamente, o sea, sigilosamente, y usando principalmente a los fariseos, a los herodianos y a sus enemigos, los usó muchas veces para poner a prueba, para tentar a Jesús, a que hiciera y dijera cosas que le perjudicaran tanto en su ministerio como en su persona, como en la obra de Dios. Pero el Señor Jesucristo, como Dios, ¿verdad? Sabemos que Dios se la sabe de todas.
Y bueno, primero que nada, antes de entrar de lleno en esta enseñanza bíblica, creo que hay una pregunta obligada, ¿verdad? La pregunta obligada es, ¿por qué fue permitido que el diablo tentara a Jesús en esta ocasión? Y bueno, yo creo que la respuesta a esta pregunta obligada, la respuesta obligada es que el Señor Jesucristo al venir a este mundo y convertirse en ser humano, al entrar en el plano terrenal, él tenía que, la Biblia dice en dice en este capítulo 2, capítulo segundo de Filipenses, que el Señor Jesucristo, a pesar de ser Dios, ¿verdad? Dice que fue algo a lo cual no se quiso aferrar, sino que se despojó a sí mismo. Y al despojarse a sí mismo se convirtió en un siervo, o sea, se convirtió en un ser humano. Antes de eso, Jesús jamás y nunca había sido siervo de nadie, él siempre había sido Dios, había sido autoridad juntamente con el Padre y con el Espíritu Santo, y ellos estaban en el lugar de autoridad, ¿verdad? Autoridad suprema, pero al decidir convertirse en un ser humano, entonces en ese momento, al entrar en el plano terrenal, él también tendría que estar sujeto a todas las dificultades, padecimientos y todas las cosas que le tienen que acontecer a la raza humana, al ser humano, ¿verdad? Por eso es que tuvo que permitirse que él fuera tentado. Además que a través de las tentaciones, el Señor Jesucristo tenía que aprobar correctamente todas las pruebas que le tenían que ser puestas, ¿verdad? Como ser humano, como el ser humano perfecto, para que al final de su vida, ¿verdad? De su vida terrenal, él fuera declarado justo por el Espíritu Santo, o sea, correcto, íntegro, digno de poder entrar a la presencia del Padre Celestial a rogar por el perdón de nuestros pecados y para, como dice en el libro de Hebreos, de esa manera asegurarnos la redención eterna. Ahora escuche, las tentaciones de parte de Satanás, de parte del diablo para el género humano, son parte de esta vida en este mundo, ¿verdad? Y es parte de la actividad de Satanás en medio de la humanidad. Una de las labores principales, por decirlo así, de Satanás es precisamente tentar a la raza humana. Tentarlos o incitarlos, ¿verdad?, a que hagan cosas en contra de la voluntad de Dios, ¿verdad?, para que caigan en pecado y desobedezcan a Dios y de esa manera, ¿verdad?, enemistarlos más con Dios y en algún momento dado, si no nos detenemos a tiempo, provocar la ira y el santo y justo juicio de Dios, porque escucha, aunque la gente no tenga a Cristo en su corazón, no haya sido salva del pecado, ni haya nacido de nuevo, ni tenga la vida eterna, todos tenemos una conciencia universal que nos ayuda a discernir entre lo bueno y lo malo, ¿verdad? Y muchas veces, dejándonos llevar por las concupiscencias, por los malos deseos, los deseos sensuales de nuestra carne, bueno, pues permitimos que el pecado nos absorba, ¿verdad? Nos inmiscuimos en el pecado, muchas veces a sabiendas de que tendrá graves consecuencias. Pero bueno, una de las labores principales de Satanás es precisamente es atentar a Satanás. Perdón, de Satanás es tentar al hombre, tentar a la humanidad. Y la palabra de Dios nos enseña que el diablo ha tentado a la humanidad desde el principio, tentó a Adán y a Eva para que desobedecieran en los mandamientos de Dios, ¿verdad? De una forma, en esa ocasión la tentación de Satanás fue de una forma socarrona, de una forma fingida, ¿verdad? De una forma hipócrita, haciéndoles creer, ¿verdad?, que ellos tenían derecho también a comer del árbol del conocimiento del bien y del mal para ser igual que Dios. Y de esa manera, ¿verdad?, velada, de esa manera hipócrita, socarrona, los hicieron caer en pecado, ¿verdad? Y ese era su propósito, su cometido del diablo siempre ha sido, desde que Satanás se convirtió en el diablo, uno de sus cometidos principales ha sido precisamente tentar a la humanidad para que desobedezca a Dios. Sabemos, ¿verdad?, que la tentación de Satanás, que causó efecto en la vida de Adán y Eva, acarreó para ellos la peor desgracia, para ellos y para toda la descendencia, toda la raza humana, que fue precisamente la caída en pecado, la corrupción espiritual, la corrupción moral y la entrada de la muerte en el mundo, o sea, la separación espiritual entre Dios y el hombre, lo cual acarreó todas las consecuencias desastrosas que hasta el día de hoy estamos viviendo por causa del pecado. Ahora bien, regresando a nuestro Señor Jesucristo, en el caso de Jesús, Él tenía que ser puesto a prueba en cuanto a su integridad, su santidad, su fidelidad y su obediencia plena y absoluta a Dios, al Padre, ¿verdad?
Y esto obviamente tenía que ser probado a través de la tentación del diablo, ¿verdad? Hubo otras formas como el sacrificio de Jesús. El sacrificio de Jesús también fue una gran prueba para él, ¿verdad? Sufrir la cruz fue una gran prueba para nuestro Señor Jesucristo para demostrar su fidelidad, su amor y su obediencia a su Padre. Pero en este caso, ¿verdad? A través de las tentaciones, a través de la tentación del diablo que el Padre permitió, ¿verdad? Porque dice claramente que el Espíritu Santo lo guió al desierto para que ayunara y después de haber ayunado fuera puesto a prueba, fuera tentado por Satanás, ¿verdad? Dios lo sabía perfectamente y obviamente también Dios lo tenía que permitir, o lo iba a permitir precisamente para poner a prueba la fe y la obediencia de Jesús hacia Dios. Ojo, con esto quiero también, aprovechando esto, quisiera comentarle que usted y yo, como hijos de Dios, así como nuestro Señor Jesucristo, también el Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo permitirán a lo largo de nuestra vida en ciertas ocasiones que también seamos tentados. Por lo tanto, no pierda usted de vista esta situación para que esté alerta. Por eso bien dice el Señor en su palabra, en primera de Pedro, ¿verdad? Dice, estén siempre alertas, ¿verdad? Velad y estar alertas, ¿verdad? Ser sobrios, ser prudentes, mantengan el dominio propio, porque acuérdense que su enemigo, el diablo, anda como león rugiente viendo a quién devorar. Devorarnos como a través de las tentaciones, que caigamos en sus trampas. Nunca pierda usted esto de vista, porque inclusive hoy en la actualidad podría usted estar, ¿verdad? Podríamos estar bajo la tentación de Satanás a ir en contra de la voluntad del Señor, de la voluntad de Dios. Ahora bien, por eso es que el Señor Jesucristo tuvo que ser probado, y cuando ¿verdad? Fue llevado al desierto. La palabra de Dios nos enseña que fue llevado al extremo de su resistencia física. No sé si usted lo sepa, pero cuando una persona ayuna por mucho tiempo, no solamente su capacidad física es disminuida, sino también su capacidad emocional, su capacidad mental de discernimiento, la conciencia. Diversos estudios nos muestran que la gente pierde, ¿verdad? Pierde esa capacidad, esa plenitud, esa totalidad, esa integridad, ¿verdad? Y fue precisamente que después de los 40 días, perdón, de ayuno, que el Señor Jesucristo fue llevado al extremo en su resistencia, en su capacidad mental, emocional, de conciencia. Fue el momento preciso en el cual, ¿verdad? Satanás fue que pudo tentarlo. ¿Sí? Porque de haber estado entero el Señor, jamás y nunca, jamás y nunca, y no digo que jamás y nunca haya disminuido, pero en su parte humana, ¿verdad? En su parte humana fue llevado a ese extremo, al extremo de su resistencia, de su capacidad, por decirlo así, un punto en el cual podía estar más vulnerable a la tentación de Satanás. Y aquí esto es precisamente muy interesante, porque al final de ese tiempo de ayuno fue solamente cuando Satanás pudo tentarlo directamente, pudo tentarlo de una manera más sensible para el Señor. Porque, como vuelvo a repetir, cuando hay tiempos de abstinencia y de inanición, ¿verdad? De alguna, y no solamente de inanición, sino de abstinencia prolongada de alguna necesidad humana, no solamente de comida, sino la abstinencia puede ser de emocional, ¿verdad? Falta de afecto, puede ser de abstinencia sexual, ¿verdad? No sé si usted lo sepa, pero los tiempos de abstinencia prolongada en las necesidades, ciertas necesidades y deseos natos en el hombre, pueden hacer, ¿verdad? Pueden producir que se abra ahí una puerta para que Satanás pueda tentar a la gente, una oportunidad más que una puerta, donde la gente está más sensible, donde el humano está más sensible a la mala influencia y a las tentaciones de Satanás. Por eso es que bien dice la palabra de Dios, ¿verdad? Dice para los esposos, dice la palabra de Dios, dice que si van a orar y van a ayunar, si se tienen que separar por un tiempo, o sea, dejar de tener relaciones, no lo hagan más del tiempo conveniente, no sea que a través de eso Satanás los tiente por la abstinencia, ¿verdad? Obviamente también cuando nosotros nos aislamos, por ejemplo, y esto no tenía por qué decirlo, pero bueno, salió al paso, no es parte de la enseñanza ni del bosquejo de ese día, ¿verdad? Pero, por ejemplo, cuando nosotros nos aislamos, usted y yo experimentamos la abstinencia emocional, ¿verdad? La falta de cariño, la falta de compañía,
Entonces muchas veces a través de esos tiempos de abstinencia, tanto gente mala como gente usada por el diablo y otras situaciones, es que Satanás tienta a la gente a hacer cosas indebidas, a hacer cosas que van en contra de la integridad física, moral y espiritual y en contra de la voluntad de Dios a la gente. Entonces, cuidado con los tiempos de abstinencia de cualquier necesidad y anhelo humano, ¿verdad? Deseo humano, cualquier deseo y anhelo, deseo y necesidad humana legal, ¿verdad? Legal, con la cual Dios nos creó, ¿verdad? Entonces decía yo que en esos tiempos prolongados de abstinencia de alguna necesidad humana, la gente se vuelve más vulnerable a las tentaciones. Por eso es que el diablo tentó al Señor cuando estaba hambriento, debilitado física y mentalmente, ¿verdad? No derribado, no destruido, ¿verdad? Pero sí en ese momento el Señor, por el ayuno extremo, ¿verdad? Estaba un poco más sensible, ¿verdad? Un poco más vulnerable y fue el momento preciso, porque eso es, el diablo sabe perfectamente cuál es el momento preciso para tentar a una persona. El diablo lo sabe, no me voy a meter en los momentos precisos, ¿verdad? Porque no tengo mucho tiempo para esta enseñanza ni para explicar, pero Satanás sabe perfectamente cuál es el momento preciso en el cual estás más vulnerable por la abstinencia de alguna necesidad o deseo natural, válido con lo cual Dios nos creó, ¿verdad? Por algún evento de ira, de enojo, por miedo, por temor, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero el diablo lo sabe perfectamente porque es muy observador, no lo conoce todo, no lo sabe todo, no es omnipresente, no es omnisciente, pero el reino de las tinieblas, o sea, los demonios son muy observadores y saben perfectamente cuál es el momento adecuado para la tentación del hombre. Y bueno, vamos a ver primero que nada la primera tentación que tuvo el Señor Jesucristo. De esto lo encontramos en el versículo 3 y 4 de ahí de Lucas 4, donde dice, entonces el diablo le dijo, si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Señor Jesucristo le respondió, ¿y pudo haberlo hecho el Señor? Sí, claro que sí, porque Él es Dios, Dios Todopoderoso. Para Él no hay nada imposible. Dice, y Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solamente de pan, dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Otras versiones dicen, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor, o de la boca de Dios. Y esta tentación, primero que nada, podemos ver que tiene que ver con la satisfacción de las necesidades básicas del ser humano, ¿verdad? Satanás incita al Señor Jesucristo para usar su poder divino para satisfacer su hambre, ¿verdad? Pero el Señor Jesucristo le da una contestación que tiene su origen en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 8, versículo 1 al 3. No sé si usted se acuerda de esta historia, ¿verdad? Que evoca una historia, algo que pasó en el pueblo de Dios, ¿verdad? Dice Deuteronomio 8, versículo 1 al 3, dice, sé cuidadoso y obedece todos los mandamientos que hoy te mando para que vivas, te multipliques y entres a ocupar la tierra que el Señor les prometió a tus antepasados. Versículo 2. Recuerda el camino por el que el Señor tu Dios te guió durante esos 40 días en el desierto para enseñarte a ser humilde, escuché, a ponerte a prueba y saber lo que tú pensabas, para saber si ibas a obedecer a sus mandamientos o no. Está hablando de aquel tiempo en el cual dice la Biblia que Israel fue, por causa de su desobediencia y rebelión, también no fue tanto la voluntad de Dios, sino porque a causa de su desobediencia y rebeldía dice que Israel se aventaron 40 años en el desierto, 40 años en el desierto por causa de su rebelión, y dice que ese tiempo, ¿verdad?, de juicio, de castigo de parte de Dios, Dios lo usó primero que nada como disciplina, pero también como un tiempo de prueba, para probarlos, ¿verdad?, para probar su fe, su fidelidad, su obediencia y su esperanza y su confianza en Dios. Y obviamente en ese tiempo, en esos 40 años pasaron muchas cosas, hubo altas y hubo bajas, altas espirituales, bajas espirituales, altas espirituales en las cuales el pueblo estaba muy apegado a Dios, al Señor, ¿verdad? Pero hubo tiempos en los cuales también se rebelaron contra el Señor, hubo tiempos en los cuales también habían tomado la decisión de volver atrás, ¿verdad? De elegir un caudillo que los volviera atrás, ¿verdad? La primera vez que los regresara a Egipto, la primera vez fue cuando Moisés sube al monte, ¿verdad? A recibir las tablas de los 10 mandamientos, y ahí crean un becerro, ¿verdad? Un becerro de oro. Posteriormente, otra ocasión que se menciona en las Sagradas Escrituras fue cuando Coré, Datán y Abiram
ellos se emularon, se ensalzaron, se levantaron como líderes, ¿verdad? Porque querían tomar el lugar de Moisés para hacer volver al pueblo a Israel, perdón, a Egipto, y salir de ese horno de aflicción, como dice la palabra de Dios, que era el desierto para ellos, ¿verdad? Y precisamente, falta el versículo 3, no ha acabado, ¿verdad? Dice que el Señor les dice, recuerda el camino, ¿verdad? Por el cual te guió el Señor para enseñarte a ser humilde, ponerte a prueba, o sea, probarte, purificarte, poner a prueba tu fe, ¿verdad? Para ver si era cierta y saber lo que tú pensabas, porque escuche, solamente cuando estamos en la prueba, en la tentación, en la dificultad, en la adversidad, en la tribulación, es cuando sale lo que hay en el corazón. No sé si se acordará usted de la historia de Job, ¿verdad? Dice que Job era un hombre muy devoto, santo, temeroso del Señor, que continuamente le ofrecía sacrificios al Señor, ¿verdad? Por él, por sus hijos, y que todo iba muy bien hasta que vino el diablo, ¿verdad? Y le destrozó la vida, le mató los hijos, lo dejó en la calle y aparte de eso, lo enfermó, ¿verdad? A tal grado que se puso muy mal y para colmo de males le dejó la misma esposa para estarlo moliendo. Y dice que la mujer todavía le decía, ¿verdad? Dice, ya, deja de mantener tu integridad, maldice a Dios y muérete, ¿no? Ya, a volar, ¿para qué te mantienes íntegro, no? Y dice que Job le contesta, dice, no cabe duda que tú hablas como una mujer necia, insensata, ¿verdad? Pero hasta ahí se mantuvo firme hasta que llegó el momento que vinieron sus amigos y a los 8 días después de que llegaron sus amigos ya no aguantó la presión y reventó. Job reventó y le empezó a salir lo que había verdaderamente en su corazón. Pues fíjese que cuando pasa esto, yo no sé, ¿verdad? Yo no estuve ahí ni pude experimentar lo que nuestro Señor Jesucristo experimentó al final de los 40 días. Pero yo creo que cuando tenemos mucha hambre, no sé si a usted le ha pasado, ¿verdad? Al menos a los hombres nos sucede. Cuando tenemos mucha hambre y la esposa no ha hecho de comer, ¿verdad? Los varones, no me gusta dejar mentir, a veces los hijos, pues no estamos de muy buen humor, ¿verdad? Empezamos ahí a quejarnos, a renegar y ya mujer apúrate, ¿qué estuviste haciendo? Y tengo un hambre de los 1000 demonios, ¿verdad? Y etcétera, etcétera, ¿verdad? Y ahí precisamente en esa prueba, en esa prueba de hambre, es cuando nos sale a veces lo que tenemos en el corazón. ¿Y qué podemos ver que al Señor Jesucristo le salió? No le salió pecado, le salió amor, temor de Dios, fidelidad y obediencia. Versículo 3 dice hablando del Señor, dice él, o sea, el Señor dice, te humilló y te hizo pasar hambre. ¿Qué es? Él te humilló y te hizo pasar hambre, luego te dio a comer maná, que ni tú ni tus antepasados conocían, para enseñarte que el ser humano no solamente vive de pan, sino de todo lo que el Señor ordena. Esta es la versión palabra de Dios para todos, no es ni la nueva versión ni la nueva traducción viviente, sino la versión palabra de Dios para todos. Me escogí esta versión precisamente por lo que dice el versículo 3 en la última parte, donde dice maná que ni tú ni tus antepasados conocían, para enseñarte que el ser humano no solamente, dice, no solo vive de pan, sino de todo lo que el Señor ordena, de todo lo que del Señor, o todo lo que sale de la boca del Señor, que son palabras, son mandamientos, son ordenanzas, son enseñanzas, son juicios, son decretos y son mandamientos divinos también, ¿verdad? Mostrándole en esta porción, ¿verdad? Lo que le está mostrando, ¿verdad? Lo que el Señor Jesucristo le dice al diablo es precisamente lo que Dios le dice a su pueblo en la antigüedad y a su pueblo, ¿verdad? Mostrándoles a través de estas palabras que les estaba dando a través de Moisés, que la vida del hombre, escuchen, no consiste solamente en mantenerla de alimento físico y de cosas materiales, sino que consiste de guardar enteramente la voluntad de Dios y esperar sus promesas de gracia y misericordia. La vida del ser humano, escuchen, el ser humano y especialmente los occidentales, la gente aquí en Occidente tenemos la ideología de que todo tiene que ver y está relacionado con el ámbito material y natural, la prosperidad económica, las cosas materiales y todo. En Oriente, ¿verdad? Allá en Oriente los orientales son un poco más espirituales, ellos están más metidos en las cuestiones de meditación, de espiritualidad, ¿verdad? Pero nosotros aquí en Occidente, a causa de la influencia grecolatina, la vida del hombre está más centrada en lo material.
en lo físico, lo material y en lo económico, ¿verdad? La prosperidad económica, la prosperidad material, la prosperidad personal, intelectual, etcétera, etcétera. Y atinadamente Dios nos enseña en su palabra que la vida del hombre no solamente consiste de mantenerse con cosas físicas y materiales, ¿verdad? Con pan, con dinero o con lo que necesitamos, sino que la vida del hombre principalmente consiste en guardar la voluntad de Dios, o sea, que todo lo que sale de la boca del Señor y esperar en sus promesas de gracia, compasión, misericordia, sustento, o sea, esperar en Dios. La fe, mire, la fe tiene dos aspectos. A veces la fe en el mundo cristiano evangélico se maneja desde un solo aspecto, que es el aspecto de la esperanza y la confianza en Dios. Pero la fe bíblica tiene dos aspectos, que es el aspecto de la confianza y esperanza profunda en Dios, en su misericordia, pero también la fe bíblica maneja el aspecto de la fidelidad y lealtad permanente del creyente en Dios o del creyente en Cristo en este caso, ¿verdad? Y en este caso, ¿verdad? El Señor le está diciendo a su pueblo, le está diciendo a Israel, y el Señor está evocando estas palabras, ¿verdad? Está invocando estas palabras, dándonos, no tanto al diablo, porque de eso no le interesaba. Al diablo lo único que estaba haciendo era refutarles, usar argumentos falaces, ¿verdad? Capciosos, sino esta es una enseñanza para nosotros que nos muestra que la vida del hombre no depende, no consiste de lo material, sino principalmente de lo espiritual, de guardar la voluntad de Dios y esperar en la gracia y la misericordia de Dios, porque ese es el sustento de la vida íntegra del hombre, tanto espiritual y física. Y bueno, y luego, esto lo dijo el Señor con certeza, ¿verdad? Con cierta razón, porque Él sabía perfectamente, escuche, que la voluntad de Dios era que en ese tiempo Él pasara por esa prueba, por ese tiempo de hambre y de aflicción. Señor Jesucristo le dice, mira, al diablo, dice, prácticamente le está diciendo, mira, no solamente de pan vive el hombre, ¿verdad? Sino que el hombre debe de vivir, ¿verdad? Basado, esperanzado y sometido a todo lo que Dios dice. Y si prácticamente lo que el Señor está diciendo al diablo y nos está diciendo a nosotros aquí, es que él sabía perfectamente, el Señor sabía que él había sido sometido a un tiempo de prueba de 40 días, y él sabía perfectamente que cuando pasara ese tiempo de hambre y de aflicción, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo lo había llevado ahí, cuando pasara ese tiempo y aprobara la prueba, entonces si él se mantenía cumpliendo la voluntad de Dios por esos 40 días, el Padre Celestial le iba a satisfacer sus necesidades, ¿verdad? Como en este caso las necesidades de alimento. Porque lo podemos ver en otro evangelio que dice que al final, en el evangelio de Mateo dice que al final de ese tiempo, dice cuando Satanás se fue y lo dejó, dice que vinieron los ángeles y le sirvieron. O sea, le atendieron sus necesidades, ¿verdad? Entonces el Señor Jesucristo sabía perfectamente que ese tiempo era, primero que nada, parte de la voluntad, de la orden de Dios, el mandato divino de parte de Dios para su vida, como propósito para su vida, y que él tenía que mantenerse fiel y obediente como guardando el ayuno hasta que se cumpliera el tiempo de Dios, y entonces el Padre en el tiempo de Dios le iba a proveer su necesidad física de alimento, ¿verdad? Por ello es que Jesús se niega, ¿verdad? Se niega rotundamente a usar su poder para satisfacer sus necesidades fuera de la voluntad de Dios. Ahora, ¿era malo que el Señor convirtiera las piedras en pan? No, en sí mismo no era malo, o sea, no era malo. Lo malo es que el padre lo había combinado a ser llevado al desierto y el padre lo iba a sacar de ese desierto en el tiempo que el padre decidiera. Y una vez que lo sacara de ese tiempo, el padre supliría sus necesidades de manera poderosa y abundante. El problema no era convertir el pan, el problema es que no estaba en la voluntad del padre que Jesús se autosatisfaciera sus necesidades por su propia voluntad de él. Porque acuérdense que el Señor cuando vino al mundo, entonces fue sometido totalmente como un ser humano, como toda la raza humana, a la voluntad de Dios, a la voluntad y a la soberanía divina, porque los seres humanos estamos sometidos verdaderamente a la voluntad y a la soberanía divina, aunque muchos somos rebeldes a veces, ¿verdad? Mucha gente es rebelde, pero esa es la realidad de las cosas. Por eso es que Jesús es el varón perfecto, es el ser humano perfecto, que siempre guardó y cumplió con toda la voluntad de Dios Padre, hasta el final de sus días en esta tierra. Además,
El Señor Jesús también sabía que el Padre lo sostendría por su gran amor, con su gran amor y misericordia en el tiempo apropiado, de acuerdo a sus promesas de amor y compasión, como la que están en su palabra, ¿verdad? Aquella que dice, una promesa que dice en Josué capítulo 1, versículo 5, donde dice, no te dejaré ni te desampararé. Señor Jesucristo como Dios, ¿verdad? Conocedor del corazón de Dios, sabía que el Padre lo había llevado a ese tiempo de prueba, a ese tiempo de aflicción obligada y necesaria para los planes y propósitos de Dios y para que Jesús probara precisamente que era digno, que era íntegro, que era santo, que era perfecto. ¿Sí? El Padre lo llevó ahí y Jesús sabía que el Padre no lo iba a dejar morir de hambre. Acuérdense que la palabra de Dios dice que nadie es tentado más allá de lo que humanamente puede soportar. Y aparte de eso, Dios nos dará la puerta de escape, la puerta de salida a la tentación en el momento adecuado, en el momento apropiado. Aunque muchas veces nosotros ya no queremos salir de la tentación, sino nos queremos quedar en la tentación. No sé si a usted le ha pasado, ¿verdad? Pero en algunas ocasiones a un servidor sí le ha pasado. Tengo que ser sincero, en algunas ocasiones a veces hemos caído en la tentación. Bueno, muestra de ello es lo que dice el Evangelio 4, en el Evangelio de Mateo capítulo 4 verso 11, de donde lo que acabo de mencionar, que después de que el Señor Jesucristo Satanás dejó de tentarlo, dice la palabra de Dios que ahí vinieron los ángeles a servirle, ¿verdad? Y a atenderlo. Y esto es con respecto a la primera tentación. La segunda tentación que podemos encontrar en este pasaje es la tentación de Jesús por el diablo. Dice el versículo 5, dice entonces el diablo lo llevó a una parte alta, otra versión dice que lo llevó a un monte alto, un monte elevado, y desplegó ante él todos los reinos del mundo en un solo instante, o sea, le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de los reinos del mundo. Y le dice en el versículo 6, te daré la gloria de estos reinos y autoridad sobre ellos, le dijo el diablo, porque son míos para dárselos a quien yo quiera. Te daré todo esto si postrado me adorares, ¿verdad? O si me adoras, como dice esta versión. Y el Señor Jesucristo le responde, las escrituras dicen, no escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él. Esto es lo que dice Dios en su palabra, ¿verdad? Y lo que el Señor Jesucristo usa esta escritura, ¿verdad? Usa la palabra de Dios para refutar su argumento falaz. Como acabo de decir, ¿verdad? Como acabo de decir, el diablo no es cierto que tenía una autoridad plenipotenciada e ilimitada. Le fue otorgada cierta autoridad porque en el momento que Adán y Eva, ellos pecan, entonces el diablo funge algo así, funge como si fuera un policía preventivo, ¿verdad? No sé si usted lo sepa, pero una de las labores de la policía es precisamente la prevención, ¿verdad? La prevención del delito y ejecutar medidas cautivas o cautorias preventivas en las cuales te encarcelan preventivamente, ¿verdad? Y una vez que te encarcelan preventivamente pierdes algunas de tus libertades, garantías, derechos constitucionales y privilegios que te otorga la constitución de tu país, y una de ellas es la libertad, inclusive perder el derecho de posesión, o sea, de poseer tus cosas y inclusive la extinción del dominio sobre tus propiedades y algunas otras cosas, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que Satanás, entre sus prerrogativas que tenía de parte de Dios como guardián querubín, porque la Biblia dice en Ezequiel, ¿verdad? Y en Isaías que él fue puesto en el huerto del Edén como guardián protector, como querubín protector, o sea, como un policía, ¿verdad? Para cuidar y custodiar el árbol, el huerto del Edén, pero también que si en algún momento dado se le ocurría cometer una tontería Adán como la que hizo, pues inmediatamente lo tenía que retener, o sea, cautivar, encarcelarlo, por decirlo así, hablando en términos espirituales, y quitarlo del dominio que Dios le había dado. Era un policía enviado de parte de Dios, solamente que Satanás se rebeló, traicionó al Señor, se rebeló, ¿verdad? Y ya no le quiso regresar al Señor el dominio pleno, total y absoluto, sino que el diablo se lo apropió. Entonces, en esta tentación, ¿verdad? Podemos ver que tenía una de las intenciones del diablo. Esta tentación tiene que ver, ¿verdad? Tenía que ver con motivar a Jesús, al Señor Jesucristo, a recuperar el control del mundo, brincándose la voluntad de Dios. No sé si usted lo sepa, pero parte de la misión de nuestro Señor Jesucristo cuando vino al mundo, aparte de ir a la cruz
para morir en la cruz del Calvario y con su sangre, su sacrificio, pagar por el perdón de nuestros pecados, asegurarnos la redención eterna, comprarle el perdón de nuestros pecados y la vida eterna al Padre Celestial, ¿verdad? Nuestra salvación. Parte de su misión era también recuperar el control del mundo que Satanás había adquirido cuando Adán y Eva cayeron en pecado, cuando los hizo caer en pecado. Y por ello, obviamente, ¿verdad? Para recuperar esto implicaba el sufrimiento que iba a tener que pasar en la cruz del Calvario. Entonces, prácticamente el diablo lo que le está diciendo, mira, no hay necesidad de que vayas a la cruz. Tú ya sabes perfectamente como Dios lo que te va a pasar, la paliza que te van a poner, el sufrimiento y el grandísimo dolor físico, emocional y espiritual que vas a subir. Entonces, ¿para qué para qué te vas a aventar esa bronca, ese problema, ese trámite, ¿verdad? Mejor mira, adórame y yo te lo entrego. De verdad te lo entrego. En ese momento yo te entrego la gloria de todos estos reinos, ¿verdad? Pero eso era una trampa porque al adorarlo, al decirlo el Señor Jesucristo, ¿verdad? Como estaba ya un poco minado, ¿verdad? Acuérdense que acabo de mencionar que cuando una persona pasa por una abstinencia, por inanición extremada, ¿verdad? Entonces empiezan a fallarte como que las facultades mentales, la voluntad, las emociones, ¿verdad? Te pones más sensible, te pones más irritable, ¿verdad? Te pones más chiquión, como decimos en México, ¿verdad? Entonces, era probable que a lo mejor el Señor hubiera podido acceder para decir, bueno, sí, ya no estoy sufriendo mucho, no quiero sufrir más, ¿verdad? Ya dámelo para que lo recupere, pero era una mentira, era una trampa de parte del diablo, porque entonces jamás y nunca verdaderamente iba a poder ser recuperado el dominio de los reinos del mundo, ¿verdad? Poderle quitar el dominio absoluto y total que tenía el diablo, ¿verdad? El diablo sigue teniendo cierta influencia en el mundo, sí, claro que sí, porque Dios se la permite, con un propósito especial, ¿verdad? Que hablaremos en algún día, en otra ocasión de eso, ¿verdad? En alguna otra ocasión, pero no el dominio absoluto plenipotenciado probablemente que tenían, bueno, no plenipotenciado, pero sí un mayor grado de dominio sobre los reinos del mundo. Porque cuando dice la Biblia que cuando el Señor Jesucristo, ¿verdad? Resucita, le dice a sus discípulos, ahora sí, toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. El que tiene ahora toda la autoridad plena sobre el reino del mundo, sobre el reino del hombre y sobre el reino de los cielos es nuestro Señor Jesucristo, obviamente después del Padre. Y como esto iba a implicar un sufrimiento, el sufrimiento de la cruz, en ese momento de vulnerabilidad por el hambre, y el cansancio, la posible confusión mental por el ayuno extremo, Satanás pensaba que era posible que Jesús cediera a la oferta de poder recuperar, ¿verdad? A través de la rendición, de la sumisión a Satanás, ¿verdad? El cometido por el cual había sido enviado el Señor, o sea, recuperar el dominio del mundo, obviamente poniéndole la opción de brincarse la parte difícil. Pero el Señor Jesucristo le contesta que solo a Dios se le debe de adorar y servirle a Él según sus principios, criterios y voluntad soberana para cada quien. Era la voluntad de Dios que el Señor Jesucristo tenía que ir a la cruz del Calvario. El Señor Jesucristo lo sabía perfectamente y inclusive está registrado en alguna ocasión, ¿verdad? Dice, sé que el tiempo de mi aflicción se acerca, ¿verdad? Y no saben cómo me angustio, ¿verdad? Hay una angustia que me está matando, ¿verdad? Antes de que estuviera en el huerto de Getsemaní. Dice, no saben cuánto me angustio porque veo que el tiempo se está acercando, ¿verdad? Pero aún a pesar de eso, el Señor Jesucristo, sabiendo el horrible suplicio que le esperaba, se mantuvo firme y fiel y obediente y leal al Padre hasta el final de su vida terrenal, hasta el final de su tiempo en esta tierra. Ahora bien, con respecto a esto, aquí hay alguna enseñanza muy importante de parte de Dios. La enseñanza es, como decía yo, ¿verdad? Que todos los seres humanos tenemos, estando en Cristo, ¿verdad? Perteneciendo al reino de los cielos, tenemos un camino que seguir. Individualmente cada quien tiene un camino que seguir. Individualmente cada quien, en términos generales, todos tenemos que guardar la palabra y los mandamientos de Dios. Pero en términos individuales, todos tenemos un camino en especial, un traje a la medida, como se dice,
que tenemos que seguir, vivir ciertas situaciones, ciertas aflicciones, pruebas, tentaciones, dificultades y adversidades, para cada quien como parte del proceso de crecimiento espiritual, ¿verdad? Pero también hay algo que ocurre en el mundo evangélico. Escuche, esto es algo tremendo, es algo muy tremendo, que usted y yo debemos de considerar. En el mundo evangélico, por ejemplo, los que son líderes o los que aspiran a ser líderes, pastores, líderes, ancianos, obispos, etcétera, etcétera. Por ejemplo, es un ejemplo. Mucha gente quiere tener una iglesia grande, ¿verdad? Una iglesia grande, bonita, próspera, con muchos recursos económicos, ¿verdad? Que sea un ministerio prosperado y bendecido, como se maneja en el lenguaje evangélico, la jerga evangélica actual, ¿verdad? Y muchas veces cuando ellos llevan a cabo, ¿verdad? El modelo bíblico de evangelismo y de discipulado que Dios nos muestra en su palabra, en el libro de los Hechos, pues muchas veces ven que eso no compagina o seguir el modelo bíblico no los lleva al deseo de sus sueños de tener una iglesia grande, próspera, de cientos o quizás de miles, y de muchos recursos económicos o muchas entradas económicas, muchas ofrendas, ¿verdad? Ni renombre ni prestigio. Entonces, cuando ven que eso que la palabra de Dios o el camino que Dios nos establece no les da no les da el fruto que ellos esperan, entonces mucha gente, escuche, mucha gente se brinca las trancas y empieza a buscar ciertos programas, recurre a programas, liturgias, teologías, métodos de crecimiento, ¿verdad? Liturgias y teologías heréticas, por ejemplo, como las carismáticas neopentecostales, aquella conocida como la teología de la prosperidad, ¿sí? O también mucha gente no quiere estudiar. Escuche, la voluntad de Dios para un líder, para un pastor, un ministro, es que el pastor, el líder, el ministro, la Biblia dice en Timoteo, ¿verdad? Que el obispo, el que anhela obispado, el obispo, tiene que ser apto para enseñar. Y apto para enseñar no quiere decir que no esté medio loco, ¿verdad? O que no sea tartamudo a lo mejor, ¿verdad? O que no sea mudo, sino que ser apto para enseñar tiene que expresa ahí que tiene que ser una persona capaz, o sea, capacitada bíblica y teológicamente, con un amplio conocimiento de las Sagradas Escrituras y de la sana doctrina. Pero mucha gente no se quiere esforzar ahora, ¿verdad? No quiere estudiar profundamente la Biblia, teología, hermenéutica, historia de la iglesia, historia del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, estudio de los evangelios, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Hay muchas otras cosas que hay que estudiar para poder discernir las Sagradas Escrituras a profundidad, ¿verdad? Y aparte de eso no quieren vivir en santidad, no quieren santificarse, ni esforzarse por hacer la obra de Dios, ¿verdad? Porque la obra de Dios en cuanto al evangelismo es algo pesadito, es algo difícil, no es como decimos en México, enchilame dos gordas. El evangelismo, como Dios lo enseña casa por casa y de uno a uno, y a veces en plazas públicas, pues genera muchos problemas, adversidades, agresiones, insultos, maltratos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pues mucha gente para brincarse la parte difícil de tener que estudiar profunda y diligentemente y al evangelizar ser mal vistos, ser maldecidos, ser ofendidos, inclusive hasta martirizados, ¿verdad? Asesinados, pues entonces lo que hacen es empiezan a buscar, ¿verdad? A andar buscando alguna iglesia, alguna institución religiosa, ¿verdad? Evangélica, que le proporcione enseñanzas ya fabricadas, ¿verdad? Ya ahí yo conocí a un hombre, ¿verdad? Aquí en la región, inclusive en un lugar donde nosotros nos congregamos algún tiempo, ese hombre de su organización de ellos, les pasaban un paquete de enseñanzas, de prédicas, ¿verdad? Ya como un misal, como hace la Iglesia Católica que les da un misal a sus padres, a sus sacerdotes, para todo lo que van en su liturgia, todo lo que van a predicar el año, ¿verdad? Exactamente así mucha gente lo hace. Se acerca a una organización, buscan la famosa cobertura y esa cobertura ya les da un paquete de prédicas y de enseñanzas, algo que es totalmente, pues más que antibíblico, es antiespiritual, ¿no? Porque se supone,
Se supone que cada iglesia es como una familia independiente y cada iglesia tiene sus propios problemas y dificultades. Y obviamente el pastor debe estar constantemente buscando al Señor, buscando al Espíritu Santo, observando qué pasa en su grey, para que en base a los problemas que está viendo en la grey sea lo que les vaya a predicar el domingo entre semana. Pero mucha gente quiere evitarse la parte difícil, así como le estaba ofreciendo el diablo, le estaba ofreciendo Satanás al Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero resulta que muchas de esas enseñanzas fabricadas que hay en la actualidad, prefabricadas, muchas veces esas enseñanzas terminan siendo malas o falsas enseñanzas, falsas doctrinas, ¿verdad? Porque lo que no va de acuerdo con la voluntad de Dios, con el canon de Dios, que se sale de la voluntad y el camino angosto del Señor, pues procede del diablo, procede de Satanás. Una parte de verdad y una parte de mentira. Y eso ya es una hibridación, es algo contra la voluntad de Dios. Y bueno, en vez de esforzarse y buscar a Dios y estudiar diligentemente, pues lo que hacen es esto, ¿verdad? Y eso no es seguir el modelo bíblico de discipulado de evangelismo. Y bueno, algunas de las cosas, no sé si usted ha escuchado del G12. El G12 es un modelo de crecimiento de origen carismático neopentecostal. El G12 es el modelo que usa el Opus Dei en la iglesia, ¿verdad? Cuando los carismáticos neopentecostales salen de su madre, que es la Iglesia Católica Apostólica Romana, ¿verdad? Salen del movimiento carismático el movimiento de la renovación carismática del Espíritu Santo católico, ¿verdad? Y forman una sectas para evangélicas. Los teólogos dicen que no son ni evangélicos ni católicos, sino es una secta híbrida entre catolicismo y cristianismo. Las iglesias, los movimientos neopentecostales son todos aquellos que usted puede ver en la actualidad, por ejemplo, en el canal de Enlace, todos los que predican la teología de la prosperidad, el G12, la confesión positiva, o sea, declarar y decretar, la guerra espiritual, ¿verdad? La guerra espiritual, atar y desatar, ¿verdad? La famosa teología de la sanidad interior y muchas otras herejías de origen carismático, o sea, metafísica cristianizada. Cuando quieren que su iglesia prospere, por ejemplo, no sé si sepa usted o conozca la historia de la Misión Carismática Internacional de César Castellanos, que está basada en el sistema del G12. Cuenta la historia que César Castellanos, en cierto periodo de su vida, ¿verdad? Al inicio de su ministerio, él tuvo una iglesia que creció de 30 a 120 miembros y dijo, bueno, es que esto no es lo que yo quiero, ¿verdad? Yo sueño con una iglesia grande, gigante, de miles, ¿verdad? Porque eso es lo que él había visto en otras partes del mundo. Y cuando no le funciona el modelo bíblico de evangelismo discipulado, empieza a recurrir a buscar un modelo eclesiástico de crecimiento que le funcionara, ¿verdad? Y entonces por ahí yo creo que alguien le ofreció el G12, ¿verdad? El G12 es un modelo discipulado de evangelismo, supuesto evangelismo y de crecimiento celular, donde hay un líder y ese líder tiene a sus 12, capacita a sus 12 en un discipulado express de 6 meses para convertirse en líderes y a su vez esos 12 se tienen que convertir en 12 líderes donde van a tener sus 12, ¿verdad? Y es un crecimiento piramidal. El problema de esto, primero, número uno, es que se brinca el modelo bíblico de discipulado y evangelismo que Dios nos muestra en su palabra. Número dos, este modelo de crecimiento del G12 maneja una serie de falsas doctrinas, de herejías carismáticas neopentecostales, metafísica cristianizada, misticismo católico, ¿verdad? Hechicería, ocultismo, etcétera, etcétera, que procede de San Ignacio de Loyola o de Ignacio de Loyola, y que después el padre español, escriba de Balaguer, ¿cómo se llamaba este padre? No me acuerdo su nombre de pila, pero se apellidaba escriba de Balaguer, adopta el modelo de San Ignacio de Loyola y de ahí se forma el Opus Dei y ahí empiezan los famosos encuentros, el preencuentro, el encuentro y el postencuentro, y en el mundo evangélico, el mundo carismático neopentecostal, se maneja como el congreso, el congreso y el post-congreso, ¿verdad? Y ahí es una mezcolanza precisamente de las doctrinas heréticas carismáticas católicas en el movimiento carismático neopentecostal, que dicho sea de paso, tienen éxito porque son modelos de mercadeo, de marketing, de marketing
como las grandes compañías, ¿verdad?, de marketing que tienen un sistema piramidal, ¿verdad?, donde formas líderes y esos líderes a su vez tienen que formar su grupo de formar líderes y así se va creciendo, va creciendo. Por un lado tiene éxito porque es un sistema piramidal y número dos tiene éxito porque es un sistema religioso, eclesiástico religioso, pero impulsado por el diablo, impulsado por Satanás. Y no sé si usted lo sepa, pero las iglesias evangélicas de mayor número, de mayor crecimiento en la actualidad, generalmente su trasfondo espiritual y doctrinal es herético, es antibíblico, está basado en falsas doctrinas, en falsas interpretaciones, en interpretaciones distorsionadas de ciertos textos bíblicos. Y como dice la palabra de Dios, ¿verdad?, una falsa doctrina es de inspiración diabólica y el que impulsa esto y hace que los grupos crezcan grandemente basados en herejías, pues precisamente es Satanás, no es el Espíritu Santo. No tengo tiempo para meterme ahorita en apología, ¿verdad?, en apologética, pero eso será otro día, cuando a lo mejor hablemos del G12, ¿qué es el G12? Y bueno, mucha gente quiere brincarse la parte difícil del ministerio, buscan estos modelos prefabricados de crecimiento como el G12, ¿verdad?, como la teología de la prosperidad, que le promete a muchos líderes, les ha prometido, ¿verdad?, líderes de sana doctrina verdadera que no veían un supuesto crecimiento, un verdadero crecimiento de parte de Dios en sus iglesias, fueron engañados por el diablo, ¿verdad?, y cuando se les presentaron estos modelos que les prometieron número y economía, ¿verdad?, tener economía, ¿verdad?, a través de la teología de la prosperidad y la confesión positiva, la guerra espiritual y todas esas herejías carismáticas, ellos viajaron a lugares donde esos modelos fueron establecidos y ahora ven un gran número, pues dijeron, de aquí somos, de aquí soy, ¿verdad?, lo implemento en mi iglesia y ¿qué cree? Empiezan a tener éxito y de esa manera se brincan la parte difícil, pero postrados están adorando a Satanás siguiendo la guianza diabólica, no siguiendo la guianza del Espíritu Santo. Entonces, eso tómelo como enseñanza, tómelo como adicional a esta enseñanza de este día. Vamos a ver la tercera tentación del Señor Jesucristo, ¿verdad? Ya tengo que ir para el final porque ya me extendí, ya me estoy pasando el tiempo, ¿verdad? La tercera tentación del diablo sobre el Señor Jesucristo, dice en el versículo 9 de Lucas 4, dice, entonces el diablo lo llevó a Jerusalén al Señor, ¿verdad?, al punto más alto del templo, o al pináculo del templo, como dice otras versiones. Y le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate, o sea, aviéntate hacia abajo. Pues las Escrituras dicen, Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te guarden, y te sostendrá con sus manos, para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Pero Jesús le respondió, las Escrituras también dicen, las Escrituras declaran, escrito está, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Otra versión dice, no tentarás al Señor tu Dios. Y en esta tentación podemos ver que el diablo incita al Señor Jesucristo a abusar, escuche, primero que nada, de la gracia de Dios, de la misericordia, la gracia de Dios y de su posición como hijo, bajo el supuesto argumento de que por ser el Hijo de Dios, el Padre estaría obligado a cuidarlo en ese acto temerario y arrogante, porque era un acto temerario y arrogante, para cuidarlo y protegerlo para que no le pasara nada, ¿verdad? Y con esto obviamente estaba implicando poner a prueba a Dios o tentar a Dios. Escuche, en ningún caso, tanto en lo espiritual como en lo natural, ¿verdad? Tanto en el reino espiritual, el reino de Dios, y en el reino humano, escuche, en ninguna situación en la cual haya una relación de autoridad y subordinado, la relación autoridad y subordinado, o sea, de jefe y empleado, o de mando y de subordinado, en ningún caso de esos es bien visto y aceptado que el subordinado ponga a prueba el respaldo incondicional de la autoridad. Es como decir, por ejemplo, que un grupo de soldados, por sus propias pistolas, ¿verdad?, dijeron, pues ahora se nos ocurre que vamos a atacar tal pueblo, ¿verdad? Pero es que el comandante, ¿verdad?, pero es que el capitán no nos ordenó eso, el mando, el alto mando, pues no nos importa, vamos a atacar a este poblado. Entonces, cuando los soldados hacen algo, por ejemplo, fuera de la autoridad, ¿verdad?, del mandamiento de la autoridad, del mandato de la autoridad, eso es considerado primero que nada como un acto de rebeldía, un acto de rebelión o de insubordinación a la autoridad, ¿sí?
También es considerado como un abuso de confianza y una falta de respeto hacia la autoridad superior. En ningún ámbito, ¿verdad?, donde hay una relación autoridad-subordinado, es bien visto ni aceptado esto. Es insubordinación, es rebelión, es pasar por encima de la autoridad, ¿sí? Es tratar de poner a prueba el respaldo incondicional de la autoridad, y eso no es bien visto. Y obviamente, ¿verdad?, teológicamente, tentar a Dios es como decirle a Dios: si eres tan poderoso, pues demuéstralo de la manera que yo quiero. Como a mí se me antoja, demuéstrame que tú eres todopoderoso. Y esto obviamente puede manifestarse, esto puede entenderse como una desobediencia deliberada a los mandatos de Dios. O en la exigencia de pruebas de su poder en situaciones donde no es apropiado o necesario. Por eso es que el Señor Jesucristo, cuando los fariseos le dijeron arrogantemente, ¿verdad?, tontamente, insensatamente, necia y brutamente, le dijeron: pues danos una prueba de tu autoridad mesiánica. Y el Señor les dijo: miren, a ustedes no les voy a dar nada, nada. La única prueba que van a tener, la única señal que van a tener es la señal de Jonás, ¿verdad? Es lo único que les voy a dar, es lo único que van a tener. ¿Por qué? Porque ellos estaban arrogantemente tentando al Mesías, estaban tentando a Dios. El Señor Jesucristo todavía tuvo bien, ¿verdad?, decirles: no, 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 no. O sea, todavía fue buena onda, ¿verdad? Todavía fue no complaciente, ¿verdad?, pero se portó buena gente. Era para que les hubiera caído el juicio de Dios en ese momento. Pero bueno, no era apropiado, ¿no? Un ejemplo de tentar a Dios. Un ejemplo sencillito, unos ejemplos sencillitos de tentar a Dios. Ocurre como cuando aquellas personas creyentes cristianas, no sé si ha escuchado usted esa frase que hay en el mundo evangélico, de hacer compras a crédito por fe, ¿verdad? Dicen: es que necesito una lavadora. ¿Tienes una necesidad genuina? Sí, claro que sí. Dices: necesito una lavadora, pero ahorita no tengo dinero, no tengo trabajo, no tengo el recurso económico ahora suficiente para lograr pagar, aunque sea los pagos, ¿verdad?, a plazo, ¿verdad? Pero por fe, en el nombre de Jesús, vamos a comprar una lavadora. Y ahí vas y te metes a Electra, en México, ¿verdad? En Electra, Coppel, no sé qué otras instituciones o qué otros negocios, ¿verdad?, de venta a crédito hay en sus países. Pero vas y te metes y dices: yo vengo a comprar. Y la gente, pues obviamente no te conoce y te da el crédito, ¿verdad? Las empresas que venden a crédito te lo dan, confiando en tu capacidad de pago, ¿verdad? Pero aunque tú no tienes esa capacidad de pago, tú dices: por fe, en el nombre de Jesús, confiamos en que Dios nos va a proveer para cubrir los pagos del crédito. Y esa es una forma de tentar a Dios, de poner a prueba a Dios. Si Dios no te manda hacerlo, no lo hagas, porque si hacemos cosas sin que Dios nos haya mandado a hacerlas por fe, entonces eso es tentar a Dios y acaban mal las cosas. Se lo digo por experiencia y se lo digo porque lo he visto en la vida de mucha gente. Hay gente que ha comprado, yo conocí una persona que compró una camioneta último modelo en fe, y al final tuvo que sacar a sus hijos de la escuela, tuvo que cambiarse de una casa grande a otra casa más chica porque pagaba renta para poder acabar de pagar los pagos a plazo de la camioneta último modelo que había comprado en fe. Otro caso muy común, ¿verdad?, de tentación a Dios es la herejía neopentecostal, carismática neopentecostal de la confesión positiva, que esa tiene que ver con yo declaro, yo decreto, ¿verdad? Yo declaro en el nombre de Jesús, ¿verdad? Yo decreto la palabra de Dios, declaro que no habrá, caerá 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará, ¿verdad? Yo declaro que bendita es tu arteza de amasar, ¿verdad? Bendito el fruto de tu vientre, ¿verdad? Benditos tus graneros. Yo declaro que nuestras cuentas de banco serán llenas a rebosar, ¿verdad? Y con esta herejía se le enseña a la gente, ¿verdad?, que cuando tú declaras las promesas de Dios, entonces Dios prácticamente, y así se maneja Dios, está obligado a respaldar su palabra, porque te dicen: ¿acaso Dios es hombre para que mienta? ¿Acaso Dios es hijo de hombre para que se arrepienta? ¿Acaso no dijo, no prometió y no cumplirá? Y así te lo enseñan, enseñan así literalmente así se lo enseñan a uno. Dicen: pues sí es cierto, yo declaro que mis finanzas están prósperas, están bendecidas, que benditos serán nuestros graneros, benditos serán el fruto de nuestros campos, ¿verdad?
benditos serán nuestras manadas, etcétera, etcétera, y yo declaro esto y por eso voy a comprar en fe, ¿verdad? Y esa herejía se puede usar de muchas maneras, ¿verdad? Se usa esta herejía de la confesión positiva o declarar y decretar, como es conocida también, y eso también es una forma de poner a prueba, de tentar a Dios, de querer obligar a que Dios cumpla su palabra a tu antojo y a tu capricho. Aparte de que es una herejía que está sacada, está basada en un versículo, en el versículo 2 de Proverbios 6, pero es un versículo que está sacado fuera de su contexto, o sea, es una herejía. Y escuche, Dios jamás y nunca va a respaldar herejías, ni con su gloria, ni con su poder, ni con su Espíritu Santo. Y bueno, en su condición humana, el Señor Jesús, de acuerdo a lo que nos enseña la palabra de Dios, Él tenía que estar sujeto a las mismas leyes que el hombre y que el pueblo, ¿verdad? Como raza humana, tenía que estar sujeto y aparte de eso a las leyes, a la autoridad suprema de su Padre, aunque era el Hijo de Dios. Y el Señor Jesucristo por eso le refuta al diablo, le refuta a Satanás con lo que dice la Escritura. Dice la Escritura en Deuteronomio 6, verso 16, dice, no pondrás a prueba al Señor tu Dios, como lo hiciste en Masá. En Masá los judíos, bueno, los israelitas se pusieron rebeldes, se pusieron dramáticos, ¿verdad? Se pusieron como niños chiquitos, rebeldes, ¿verdad? Maleducados, y le exigieron a Dios que les diera agua y alimento también, ¿verdad? De manera rebelde, tentando a Dios. Y obviamente después de eso, ¿verdad? Hubo problemas, hubo un juicio, hubo una disciplina, hubo un castigo fuerte de parte de Dios para enseñarlos a no andar tentando, a andar poniendo a prueba a Dios, ¿verdad? Su amor y su misericordia, su fidelidad. El Señor Jesucristo le contesta con esta escritura que está ahí en Deuteronomio 6, donde dice, no pondrás a prueba al Señor tu Dios, no debes de andarlo poniendo a prueba. En este contexto, tentar a Dios significa poner a prueba la fidelidad o el poder de Dios de manera caprichosa, o desafiarlo de maneras irrespetuosas, ¿verdad? Cuando pecamos y pecamos y pecamos, ¿cuándo me vas a hacer algo? A ver, ¿cuándo Dios me va a castigar? Miren, hago lo que quiero y Dios no me castiga, ¿verdad? Predico las herejías que yo quiero y Dios no me castiga, no pasa nada, ¿verdad? O soy irreverente, soy respetuoso, soy esto y, a ver, miren, no pasa nada, pero si pasa. El rey David, ¿verdad? Me encanta con referencia a este punto, ¿verdad? Que estamos tratando, la tercera tentación del Señor Jesucristo. Me gusta mucho, me encanta la vida del rey David y su obra, porque David, el rey David sabiendo que era el ungido del Señor, era el hombre a quien Dios amaba y respaldaba, el rey David siempre, siempre, siempre fue muy respetuoso con el Señor, con su autoridad, su gracia, su misericordia, y nunca abusó del amor y del respaldo del Señor hacia su persona. Nunca jamás abusó. Siempre, siempre, antes de querer hacer algo o de algo importante, trascendental que él tenía que hacer, ¿verdad? Como por ejemplo alguna campaña militar en contra de sus enemigos, siempre, generalmente, casi siempre, excepto cuando violó a Betsabé y cuando se le ocurrió mandar a hacer un censo militar, que ahí le fue mal, ¿verdad? Pero siempre, siempre, antes de ir en contra de algún pueblo enemigo, siempre lo consultaba y le decía, Señor, ¿subo contra ellos? O sea, ¿voy contra ellos o no voy contra ellos? ¿Qué dice, Señor? ¿Puedo hacerlo o no puedo hacerlo? Señor, ¿me vas a respaldar o no me vas a respaldar? Señor, ¿me vas a dar la victoria o no me vas a dar la victoria? Señor, ¿la gente de tal ciudad me va a traicionar o no me va a traicionar? Y siempre consultaba al Señor, siempre, siempre decía, Señor, ¿qué hago? ¿O qué quieres que haga, Señor? O quiero hacer esto, Señor, pero ¿tú me vas a permitirlo? Por ejemplo, cuando se propuso edificar el templo de Jerusalén y él empezó, ¿verdad?, a preparar todo, riqueza, oro, hierro, bronce, madera, etcétera, etcétera, porque él tenía en su corazón el deseo de edificarle un templo al Señor, un templo a Dios. Y ese era el deseo en su corazón, y verdad, Dios le manda a decir, mira, no vas a hacer tú no vas a hacer porque tú has derramado mucha sangre, pero lo va a hacer un hijo tuyo. Y él se conformó con la voluntad de Dios y dijo, ok, no importa, aunque no me lo permitas a mí, yo sé que un hijo mío, por tu voluntad, te va a edificar un templo a ti que tanto te amo, ¿verdad? Por último, quisiera hacer una breve reflexión para concluir con todo esto. Amados hermanos y amigos que nos están viendo, nos estarán viendo más adelante. Si han llegado hasta este punto, quisiera decirle que sí, nuestro Señor Jesucristo fue tentado en todo en este mundo. De igual manera,
Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo permitirán que como seguidores de Jesús, como discípulos del Señor Jesucristo, Dios permitirá de igual manera que Satanás nos tiente también, ¿verdad? Nos tiente para desobedecer o abusar de la gracia y la misericordia de Dios, ¿verdad? Para desobedecer a Dios o para abusar de su gracia y de su misericordia. Hoy en día muchas veces también abusamos de la misericordia y la paciencia del Señor cuando pecamos indiscriminadamente, lo cual es tentar a Dios. No debemos de andar tentando a Dios. Una cosa es que pequemos porque se nos fue, porque verdaderamente a veces insensatamente, neciamente, locamente pecamos, y otra cosa es que estemos pecando y pecando y pecando indiscriminadamente y decimos, no pasa nada, como dijeron muchos reyes de Israel y de Judá en la antigüedad, que inclusive en los libros de los profetas decían, y bueno, miren, ¿y qué? ¿Cuándo Dios va a hacer algo? A ver, ¿cuándo vas a hacernos algo? No que tanto dices a través de tus profetas que nos vas a castigar y que nos vas a quebrantar y que vas a traer a los asirios, a los babilonios y nos va a ver. Y tentaron a Dios hasta que llegó el momento que fue tanta la tentación que subió el furor del Señor, como dice en Segunda de Crónicas, hasta que trajo a los babilonios y los hizo pedazos, trajo a los asirios y desbarató a Israel, al reino del norte. Y escuche, la tentación es una herramienta de prueba y purificación que Dios usará para precisamente purificar, válgase la redundancia, la fe del creyente. Y aunque usted no lo crea, será permitida por Dios como instrumento suyo, como un instrumento que Dios usa para el desarrollo y fortalecimiento espiritual del creyente, del cristiano, del discípulo de Jesús. La contraparte de la formación a través de la tentación es la disciplina de Dios, es la otra parte, ¿verdad? Por un lado, Dios usa la disciplina para ayudarte a purificar tu fe, para probar cómo está tu fe, qué sólida está tu fe, para ayudarte a que te des cuenta dónde estás parado espiritualmente, ¿verdad? Y si eres inteligente y sabio, te arrepientes y te apartes, ¿verdad? La tentación para eso es usada, pero su contraparte es la disciplina. Si tú no apruebas y aparte de eso eres duro de corazón, terco y cabezón, entonces va a venir la disciplina de parte de Dios. Para enseñarnos, para enseñarnos que con Dios no se juega, que con la voluntad de Dios no se juega, que Dios es Dios, que sigue siendo amo y Señor, que el Señor Jesucristo es Dios y con Él no se juega, porque a veces tenemos un concepto religioso que traemos del catolicismo de un Jesús bonachón, buena onda, el carpinterito de Nazaret, ¿verdad? Chuchito, el niño Jesús, ¿verdad? Y tenemos un concepto de la persona y de la autoridad del Señor, de un Jesús débil de carácter, y no es así. La palabra de Dios nos enseña en Apocalipsis que Él actualmente es el Rey todopoderoso, el Rey de reyes y Señor de señores todopoderoso, Dios glorioso todopoderoso, ¿verdad? Sentado a la diestra del Padre, y esa es la idea que debemos de tener para que le tengamos temor de Él. No solamente temor de reverencia y respeto, sino temor de miedo, porque en buena onda y en buen sentido hay que tenerle miedo a Dios, hay que tenerle miedo al Señor. No debemos de jugar con Él. Porque si jugamos con él nos vamos a meter en unos problemones, inclusive hasta perder la salvación. Aunque los calvinistas, con el quinto punto del calvinismo, que es la perseverancia de los santos, digan que la salvación no se pierde, que salvo siempre es salvo. Eso es una herejía calvinista, que no tiene ningún fundamento bíblico verdadero. Y escuche, así como el Señor Jesucristo, ¿verdad? Nosotros, amados hermanos, no perdamos de vista esta situación innegable de la tentación que el Señor Jesucristo sufrió y que nosotros vamos a seguir sufriendo, y por lo tanto sigamos su ejemplo. Porque así como el Señor Jesucristo refutó los argumentos capciosos, leoninos y mañosos del diablo con la palabra de Dios y con un profundo apego a la palabra de Dios, así de igual manera nosotros debemos de hacerlo. Si el Señor refutó de esa manera los argumentos capciosos de Satanás, nosotros también debemos de refutarlos con la palabra de Dios. Y así mismo, así como el Señor se apegó, ¿verdad? Se apegó verdaderamente, fuertemente a la palabra y la voluntad de Dios, del Padre, así nosotros también debemos de apegarnos y decir, no, la palabra de Dios dice que esto no se debe de hacer, y yo me apego a eso y eso es lo que voy a hacer, ¿verdad?
El Señor Jesucristo, a través de su vida, su ejemplo, sus enseñanzas, nos ha dejado un precedente de cómo podemos escapar de las tentaciones del diablo, cómo reconocerlas y cómo rebatirlas. Y aparte de eso, el Espíritu Santo nos va a dar discernimiento. Hay un don que es el don de discernimiento de espíritus, que el Espíritu Santo te hace sentir cuando algo no procede de Dios y tú dices, a ver, espérame, aquí algo me suena raro. O sea, obviamente para esto debes de ser un amplio conocedor de las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Debes de conocer el texto bíblico de pe a pa, no hacer como muchos movimientos evangélicos que son sectarios en realidad y solamente se fundamentan su doctrina en porciones aisladas de la Biblia y no en el contexto general, en todo el consejo de Dios. Eso está mal. Nosotros debemos de ser amplios conocedores de la Biblia, de Génesis a Apocalipsis. De Apocalipsis a Génesis, de adelante para atrás, de atrás para adelante. Es decir, no, escrito está. La palabra de Dios dice esto, y esto no va de acuerdo con las Sagradas Escrituras. Es que el apóstol lo dice, es que el profeta, es que el pastor fulanito de tal lo dice, sí, pero la Biblia dice otra cosa. Y aquí primero está Dios, amados hermanos, porque escrito está, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. O sea, y Cristo Jesús dijo, no puedes amar más a padres, padre, madre, esposa, hermanos, hijos, tus bienes materiales que a mí. O sea, es imposible amar más al hombre, más a las instituciones religiosas, ¿verdad? Más a sistemas doctrinales y eclesiásticos que son contrarios a la palabra de Dios que al Señor. No se puede. Pues obviamente, para seguir el precedente que el Señor Jesucristo nos dejó para poder refutar, escapar de las tentaciones diabólicas, las tentaciones del diablo, necesitamos dos cosas indispensablemente. Primero que nada, conocer ampliamente el texto bíblico, las Sagradas Escrituras, y número dos, tener un profundo amor y fidelidad por nuestro Señor Jesucristo, por nuestro Padre Celestial, por el Espíritu Santo y obviamente por la palabra de nuestro Dios. Y bueno, amados hermanos, con esto yo doy por terminado esta enseñanza bíblica. Espero de todo mi corazón que Dios les haya bendecido mucho, que Dios les bendiga con esta enseñanza, ¿verdad? Espero de todo mi corazón que el Espíritu Santo, que sea el Espíritu Santo el que alumbre, como dice en su palabra, los ojos de nuestro entendimiento, ¿verdad? Nos dé luz, sabiduría y dirección. Y que esta enseñanza que está en el texto bíblico, está en la palabra de Dios, nos sea de bastante bendición y edificación para todos los oyentes en este tiempo, a través de esta transmisión y a lo largo de todos los tiempos que leamos esta palabra, que nunca se nos olvide que el diablo es, como decían en una novela, ¿verdad? La novela de Betty la Fea, no sé si en sus países ustedes la hayan visto, ¿verdad? Pero el papá de Betty la Fea decía, el diablo es puerco, el diablo es puerco, el diablo es mañoso, el diablo va a tratar de torcer la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, te va a meter ideas aparentemente cristianas, aparentemente bíblicas, pero que cuando las analizas detenidamente dices, no, esto no es totalmente recto, acorde a la voluntad de Dios. Que Dios me los bendiga mucho, que tengan una excelente y bendecida tarde y que el resto de la semana espero en mi corazón que el Señor tenga bien bendecirles, bendecirnos, proveernos de todas nuestras necesidades. Que el Señor en su infinita misericordia esperamos que nos guarde en el hueco, bajo el hueco de su poderosa mano. Bendiciones para todos y excelente tarde.